Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Le damos la bienvenida a la emisión 813 del informativo mesoamericano Voces Nuestras, una producción conjunta que elaboramos con el aporte de la red de corresponsales en la región, a quienes enviamos un fuerte saludo y agradecimiento, al igual que a las emisoras y espacios de comunicación aliados que retransmiten este trabajo colaborativo. Mi nombre es Joaquín Tapia Arenas y de inmediato le presento los titulares para esta semana. En El Salvador, país acepta que tiene crisis alimentaria grave, dice ambientalista. En Nicaragua, personas jubiladas sufren calvario por falta de medicina y por recortes en la pensión. En Panamá, país se prepara para las próximas elecciones generales. En Guatemala, periodismo radiofónico para fortalecer la comunicación comunitaria. En México, prohibir el transgénico para proteger el maíz nativo, una reforma que beneficia a las comunidades. En El Salvador, población indígena exige al Estado salvadoreño cumplir resolución de la CIDH. En Latinoamérica, inicia la Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos. En México, pueblos comunales y ejidales, guardianes del bosque. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En El Salvador. El Salvador, según datos de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, ha tenido retrasos en seguridad alimentaria, nutrición, igualdad de género, pobreza y seguridad. El país es altamente vulnerable al impacto del cambio climático, que aunado al impacto socioeconómico de la pandemia del COVID-19, ha aumentado los retos en seguridad alimentaria, comenta Adalberto Blanco de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Pasamos a la nota de Gerardo Castro desde YSUCA en El Salvador. El legislativo aprobó con 71 votos la iniciativa que impulsará el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, PMA, para ejecutar diferentes planes estratégicos en materia de seguridad alimentaria y nutricional. El acuerdo fue suscrito en 2023 y cuenta con un presupuesto de $132 millones y con ello se implementará diversas acciones como el Plan Maestro de Rescate Agropecuario, el Plan de Despegue Económico, la Policía Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y el Plan de Desarrollo Social. Adalberto Blanco de la Mesa por la Soberanía Alimentaria dice que ratificar este acuerdo es reconocer de manera tácita que el país está en crisis alimentaria en cuanto a la producción y el consumo. Desde los últimos 2 años en la que ha entrado tanto el sector productivo por el tema del abandono estatal, ¿verdad? Y de los efectos del cambio climático, y por el otro una confirmación de la situación de crisis de hambre que vive la población. Recordemos que el plan de emergencia de la OCHA para El Salvador para este año hablaba de 1.1 millones de personas que necesitaban asistencia humanitaria. De ese 1.1 millones de personas, hasta 1 millón de personas necesitaban asistencia alimentaria inmediata. Es decir, que un cuarto del país, prácticamente un 20% del país, estaba en una situación de hambre, ¿verdad? Entonces, esa es una confirmación, por un lado, ¿verdad? Según lo que se ha conocido, el acuerdo suscrito también servirá para mejorar el acceso a alimentos saludables en escuelas, para que las comunidades aprendan técnicas de resiliencia alimentaria, además de brindar oportunidades de empleo a más jóvenes en las comunidades. Para el representante de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, Adalberto Blanco, el acuerdo ha servido para hacerle ver al gobierno que haber quitado programas de alimentos escolares y otros apoyos como el agro ha sido un error. Lo que estamos viendo es regresar a programas que este gobierno eliminó, ¿verdad? Como el refrigerio escolar, el vaso de leche, que ya promovían ese tipo de acciones. Eran alimentaciones preparadas a nivel local, con recursos locales y complementadas con el tema cultural en lo local, ¿verdad? O sea que estos programas ya existían. El gobierno actual los eliminó. Según la encuesta nacional de seguridad alimentaria del Programa Mundial de Alimentos PMA de junio de 2023, un poco más de 1 millón de salvadoreños, aproximadamente el 17% de la población, sufren de inseguridad alimentaria de moderada a severa. Al menos 611,000 mujeres necesitan asistencia humanitaria debido a los efectos combinados de la inseguridad alimentaria, oportunidades de sustento limitadas, poder adquisitivo reducido y violencia de género. El Salvador, según datos de
la Mesa por la Soberanía Alimentaria ha tenido retrasos en seguridad alimentaria, nutrición, igualdad de género, pobreza y seguridad. El país es altamente vulnerable al impacto del cambio climático que, aunado al impacto socioeconómico de la pandemia del COVID-19, ha aumentado los retos en seguridad alimentaria, concluye Adalberto Blanco de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Gerardo Castro. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo mesoamericano, Voces Nuestras. Todas las personas, independientemente de nuestra nacionalidad, tenemos derecho al trabajo. El derecho a condiciones equitativas, dignas, justas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación. Este es un derecho fundamental para el pleno desarrollo humano y su ejercicio se relaciona con el acceso a otros derechos. Para las personas en situación de movilidad, acceder a un trabajo digno es clave para romper con ciclos de violencia y desigualdad y prevenir su exposición a redes de trata o situaciones de abuso laboral. Bajo sus obligaciones internacionales, los estados deben garantizar la eliminación de barreras y actos discriminatorios que impacten en el acceso y ejercicio del derecho al trabajo y en las condiciones laborales de las personas. Fomentar a través de políticas y acciones el acceso a un entorno de trabajo seguro, saludable y digno. Promover la eliminación de todas las formas de trabajo forzado y de trabajo infantil. Te invitamos a hacer la diferencia promoviendo y exigiendo políticas públicas que protejan los derechos laborales de las personas en situación de movilidad humana. En Nicaragua, personas jubiladas sufren calvario por falta de medicina y por recortes en la pensión. Desde el año 2014 al 2020, el régimen de Daniel Ortega ha reducido hasta en el 40% los montos de pago que reciben las personas jubiladas y en este 2024 ordenaron el congelamiento de la pensión, lo cual representa un duro golpe para los más de 300,000 jubilados y jubiladas nicaragüenses. Estas medidas tienen al borde de la crisis a los miles de pensionados y pensionadas, denunció desde el exilio la ex guerrillera sandinista Doria María Telles, ex prisionera política y desnacionalizada. La exguerrillera condenó estas acciones del régimen de Ortega y llamó a revertir esta situación que afecta en todos los ámbitos de la vida a las y los adultos mayores nicaragüenses. El que iba a recibir 1.000 Córdoba antes de la reforma del 2014, le entregaron 600 Córdoba. Al que iba a recibir 5.000, le entregaron 3.000. Al que iba a recibir 10.000, le entregaron 6.000. Es decir, le cortaron el 40% del valor de las pensiones que anteriormente tenían los jubilados antes de la reforma del 2014 y después de la reforma del 2014, ese machetazo le quitó casi la mitad de las pensiones a todo el mundo. Pero eso no ha sido suficiente. Este año las pensiones están oficialmente congeladas. Es decir, no importa cuánto suban los precios de los productos básicos, cuánto suban los precios de los alimentos, cuánto suban los precios de los servicios, el valor de las pensiones se va a mantener exactamente igual a como estaba el 1 de enero de este año. Pero no solo eso, la mayor parte de los jubilados y pensionados tienen grandes problemas para conseguir sus medicamentos. La situación actual es que los pensionados y jubilados que tienen enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión, problemas cardíacos, etcétera, que necesitan sus medicamentos completos, no están recibiendo sus medicamentos completos. Los están recibiendo una parte sí y otra no. O no se las dan y les dicen que vuelvan y cuando vuelven ya no les reponen el medicamento que les debían haber entregado. Y estas personas no pueden vivir sin medicamento, así es que tienen que sacar de sus bollitos que les dan de la jubilación para comprar medicinas. Es decir, o compran medicina o compran comida. Y como no les entregan las medicinas, pues tienen que comprar medicinas con el dinero con el que iban a comprar comida. Es decir, no solamente las pensiones fueron reducidas, no solamente las pensiones están congeladas al 1 de enero de este año, sino que además no hay medicamentos completos en las clínicas previsionales donde tienen que ser atendidos
las personas jubiladas y pensionadas. Para que nos demos una idea, el Hospital Militar, que es de las unidades de salud más modernas que existen en Nicaragua, con un montón de equipos y una planta médica que ellos dicen que tiene mucha calidad, bueno, ahí atienden varios miles de jubilados y pensionados, pero las citas son a meses. Hay un solo neurólogo que da la cita a 9 meses de distancia. O sea, si alguien tiene un tumor, se murió con el tumor, porque a 9 meses de distancia es la cita con el neurólogo. Tampoco tienen medicamentos y ya por último perdieron las imágenes de radiografía y tomografía hace unos meses en el Hospital Militar. Es decir, ¿qué hace una persona jubilada haciendo meses para esperar una cita médica? Y esa es la realidad en la que están jubilados y jubiladas actualmente y pensionadas. El gobierno de Ortega no responde las consultas de los periodistas y tampoco da explicaciones sobre esta reducción de los montos que por derecho reciben los jubilados nicaragüenses. Las y los adultos mayores tampoco pueden reclamar porque desde septiembre de 2018 el régimen de Ortega prohibió todo tipo de protestas y quien lo haga o convoque es apresado inmediatamente. Es la información que nos llega desde Nicaragua. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Panamá. El mes de mayo será la cita para las elecciones generales en Panamá, donde existe un panorama electoral dividido. La información con Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. El próximo domingo 5 de mayo de 2024 están habilitados para ejercer el voto 3.004.083 panameños en los próximos comicios electorales. En los mismos se elegirá presidente y vicepresidente de la República, 20 diputados al Parlacén, Parlamento Centroamericano, 71 diputados a la Asamblea Nacional, 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento y 11 concejales. Los partidos que participarán en estas elecciones son Partido Revolucionario Democrático, Partido Popular, Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, Partido Panameñista, Cambio Democrático, Partido Alianza, Realizando Metas, Movimiento Otro Camino y Partido Alternativa Independiente Social, además de los candidatos por la libre postulación. De los 8 candidatos para el cargo de presidente de la República, solo la candidatura por la libre postulación de la profesora Maribel Gordón, junto a su vicepresidente Richard Morales, representa al movimiento popular y social. Escuchemos declaraciones de Marina Ábrego, socióloga de la Universidad de Panamá. Marina Ábrego, socióloga, docente universitaria e integrante de la Junta Directiva de la Asociación de Sociólogos y Sociólogas Egresadas de la Universidad de Panamá. Con respecto a las elecciones de este año, puedo decir que las mismas se nos presentan como una amalgama de incertidumbres, porque la mayoría de los y las candidatas mantienen lazos con partidos políticos tradicionales, los cuales están plagados de desprestigio y falta de credibilidad. Esto trae como consecuencia que realmente la población votante no cuente con una alternativa real que mejore la situación de Panamá. A lo largo de nuestra historia, estos mismos partidos han estado y están envueltos en un sinnúmero de escándalos de corrupción, los cuales van en aumento a medida que transitamos por la vida política del país. Sin embargo, esta misma corrupción de los partidos políticos tradicionales salpican a un sector de la población que ve en esto la posibilidad de mejorar su estatus económico a través del clientelismo político, votando por un candidato ganador para luego pedir la retribución del voto dado por un puesto de trabajo u otro tipo de pago. Es por ello que no es sorpresa que el candidato que marca en las encuestas como el virtual ganador en estas elecciones haya sido condenado por delitos comprobados de corrupción, hecho que lo lleva a refugiarse en una embajada con la excusa de ser perseguido político y correr el riesgo de ser asesinado. Todo esto lo que nos debe llevar es a pensar sobre el tipo de ciudadanos y ciudadanas que tenemos, así como el tipo de sociedad en la que nos hemos convertido. Es posible esperar en estas elecciones que haya un porcentaje considerable de abstencionismo, votos en blanco o votos nulos, ya que la población se ha vuelto incrédula y no confía en las propuestas presentadas por los candidatos y candidatas.
que tiene las intenciones de dirigir este país. El panorama electoral en el país se ve muy dividido. La población se ha sentido decepcionada y frustrada de los gobiernos post-invasión, quienes han respondido a sus propios intereses y no han resuelto ninguna problemática desde salud, vivienda, educación, economía, medio ambiente, entre otros, y solo han empeorado la situación. Pero a pesar de ello, se mantiene la tendencia de votar para presidente por algún candidato postulado por algún partido o vinculado a alguno de ellos, mientras que para los cargos de diputados, alcaldes, representantes se inclina por la libre postulación. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Hacemos un llamado al pueblo de Guatemala para que continuemos en este caminar. Estamos con la firme convicción que exigimos la renuncia de la señora fiscal, la renuncia del señor Rafael Curruchich, la renuncia de la fiscal Cintia Monterroso y del juez Freddy Orellana, actores que han atentado contra la democracia, que han ejecutado delitos contra la Constitución, tienen que ser perseguidos. Y por eso es nuestra lucha. Valoramos y respetamos todo el apoyo, porque esto es un precedente de que los pueblos estamos unidos, no solamente los territorios, la ciudad capital, y seguimos para adelante. Ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, hasta que renuncie. Hasta que renuncie. Álida Vicente, Autoridad Maya Pocomam, Guatemala 2023. En Guatemala. El equipo de trabajo del noticiero Mayacat arrancó con el proceso titulado Inicios del Periodismo, con la participación de personas con experiencia audiovisual, fotografía, autoridades de distintos territorios, integrantes de radioemisoras y principiantes del periodismo. Esta serie de 3 talleres en el año es impartido por el equipo de prensa, Juan Pablo Montenegro, Marco Hernández y Jocelyn Valdés, quien nos comparte el detalle desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. Primer taller de formación para periodistas del noticiero Mayacat del año 2024. El noticiero Mayacat estará realizando talleres el 21 y 22 de febrero de 2024 con el tema de la introducción al periodismo radiofónico en las comunidades. Hasta el momento se les ha dado una inducción y una práctica a los periodistas para poder hacer una comunicación comunitaria. A continuación, algunos participantes del taller estarán comentando su experiencia y los conocimientos que han obtenido en este taller. Coméntenos sobre su experiencia en este taller. Comunicación para Atenamit, adquiere implica la ¿Cuáles son los conocimientos que ha obtenido? Comunicación. La verdad que me son sin para Tenamit, nuestra conocer Junchape. ¿Cree que el periodismo es muy importante para que las comunidades puedan informarse de lo que está pasando? Sí, que sí, bastante, porque Bueno, mi nombre es Wilder Eliezer Fuentes Mejía, soy del municipio de Champerico Retauleu. Coméntenos su experiencia en este taller. Pues ha sido algo muy interesante, como aprender cómo hacer una noticia, cuáles son las herramientas que se deben llevar, las 5 preguntas. ¿Crees que el periodismo es muy importante para transmitir la información a las comunidades? Es muy importante porque actualmente en las comunidades nunca se han tomado en cuenta a los pueblos indígenas, o nunca se ha reconocido su labor que hacen por defender los derechos de la madre tierra. Hola, mi nombre es Brian Antónico Isem, vengo de Tactical Altaverapaz, soy miembro de UBOC,
Coméntenos cuál ha sido su experiencia en este taller. Ha sido una experiencia muy hermosa, aprender más sobre el periodismo y cómo redactar notas. Ha sido clave porque realmente yo como comunicador me ayudará para subir mis posts de Facebook, Instagram y otras redes sociales que utilizamos, así como la página que administro. Me ayudará a poner mejores notas y dar mejor información a las personas que nos ven en diferentes territorios. ¿Qué conocimientos has obtenido en este taller? Creo que uno de los conocimientos que he obtenido es la redacción de notas, porque gracias a ello, como bien lo decía, poder hacer mejores posts. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Garantizar la atención médica a todas las personas es una de las obligaciones del Estado. Esta debe cumplirse independientemente de la situación migratoria de quienes requieran estos cuidados. Los servicios de salud deben ser accesibles y aceptables. Deben contemplar la diversidad cultural de las personas en situación de movilidad humana, respetando sus creencias, idioma y demás factores que pudieran devenir en situaciones discriminatorias. Los estados están obligados a garantizar la disponibilidad y accesibilidad a campañas de salud pública, tomando en cuenta, además, las condiciones de los procesos de movilidad y la vulnerabilidad a contagios que existen en ellos. Es una responsabilidad de las autoridades sanitarias la creación de espacios de capacitación y sensibilización de personal médico y administrativo en donde se prevengan situaciones discriminatorias que impidan el acceso al derecho a la salud. Te invitamos a promover espacios seguros con menos obstáculos para el acceso a una salud humana digna y libre de discriminación. En México. Prohibir el transgénico para proteger el maíz nativo, una reforma que beneficia a las comunidades. La reforma presentada en la Cámara de Diputados se espera que sea aprobada, mencionan organizaciones que están en la defensa del cuidado del maíz nativo. Esta reforma incluye la modificación del artículo 4 constitucional para reconocer al maíz como alimento básico y elemento de identidad nacional que debe estar libre de modificaciones genéticas, así como la reforma del artículo 27 para fomentar el uso óptimo de la tierra libre de cultivos y semillas de maíz genéticamente modificadas. Leticia Hernández desde Radio Guaya nos comparte la información. En el idioma náhuatl, maíz se dice cintle. México es el centro de origen de más de 55 razas de maíz de diferentes colores y sabores. Las comunidades han sido los guardianes de cuidar los diferentes tipos de semillas nativas. En abril de 2020, el gobierno Andrés Manuel López Obrador publicó la Ley Federal para el Fomento y Protección de Maíz Nativo, que en sus artículos 3 y 4 reconoce legalmente a la producción, comercialización, consumo y tradicional diversificación constante del maíz y como garantía del derecho humano a la alimentación nutritiva. Actualmente, 20 reformas han sido presentadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Una de las reformas propone prohibir la siembra y consumo humano del maíz transgénico, una decisión gubernamental que abrió una disputa comercial con Estados Unidos y hasta hoy no ha sido disuelto entre las partes. Sobre este tema, Víctor Chima de la organización Sin Maíz No Hay País nos da su opinión en entrevista con Iván Fernández. ¿Cómo ves esto que dice López Obrador? Reformas a la Constitución. Por un lado dice que a lo mejor no salen este año y por otro lado, Víctor, hace también varios meses López Obrador, con todo el poder que tiene la presidencia de la República, emitió un decreto diciendo ya no más glifosato, ya no más transgénico, y como que no la tiene fácil, no la ha tenido fácil y ni siquiera el decreto ha podido impulsar reformas a la Constitución. ¿Tenemos esperanzas? ¿Qué piensas, Víctor? Sí, pues es una reforma que de alguna manera recoge lo que se ha venido exigiendo desde décadas atrás por distintos frentes, por distintos movimientos sociales, por comunidades campesinas también, y la oportunidad que vemos justo desde la campaña Sin Maíz No Hay País es
pues que ya se eleve a un rango constitucional la prohibición de maíces genéticamente modificados y maíces transgénicos en el artículo 4, ¿no? Que estaría quedando en su redacción como que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo va a garantizar, pero el maíz, alimento básico y elemento de identidad nacional destinado al consumo humano, deberá ser libre de modificaciones genéticas como las transgénicas, ¿no? Con esto se estaría declarando a México como un territorio libre de maíces genéticamente modificados. Y como dices, sí es cierto, se ve difícil porque hay muchos intereses detrás, ¿no? Porque las empresas mismas estarían tratando de frenar esta propuesta de reforma, como se ha venido haciendo con los decretos constitucionales de eliminación progresiva de glifosato o la misma Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, ¿no? Que también ahí tiene de alguna manera un vínculo con los maíces transgénicos. Pero sí vemos una oportunidad justo para poder llegar a ese punto en el que en la Constitución Política de México ya esté establecido que los maíces genéticamente modificados en México no tienen lugar. Y fíjate, algo que también me parece importante resaltar es que la misma sociedad, las organizaciones sociales, pues también hay que respaldar estas acciones que parece que hacen bien a los campesinos, a las campesinas, no en permitir la entrada de transgénicos y de agroquímicos, es algo pues que conviene, que hemos hablado aquí en este programa muchas veces y que conviene a la gente. Entonces también respaldar la campaña Sin Maíz No Hay País ha respaldado desde iniciativas de gobierno, desde cambios a las legislaciones y bueno, pues ha logrado frenar la siembra comercial de maíz transgénico y pues la invitación es también para que se sumen a respaldar estas iniciativas. Víctor, ¿qué mensaje darías aquí en la Radio Guaya, Víctor, respecto de estas acciones esperanzadoras que está impulsando el gobierno federal? Sí, pues que justo eso, ¿no? Que son pequeños pasos, podría verse como pequeños pasos, pero poco a poco cada uno de esos pasos que se han dado, pues han robustecido las formas en las que se defienden los maíces nativos, las formas en las que se reivindica el trabajo de comunidades campesinas, el papel que juegan las comunidades campesinas mismas en el intercambio de las semillas, en el mejoramiento de las variedades de maíces nativos que hay en México. Esta reforma también estaría tocando el artículo 27, en donde el Estado tendría que generar las condiciones para un desarrollo rural integral. Y eso contempla a las comunidades campesinas, a las comunidades indígenas, que son quienes han preservado estas variedades de maíces nativos, ¿no? Es una iniciativa de reforma que sí estaría favoreciendo a las comunidades campesinas, pero pues sí tener la atención muy puesta en cómo va avanzando esta iniciativa de reforma para ver los resultados. Pues estaremos al pendiente. También ahí pones en la mesa de análisis esta ley de alimentación, que también puede ser una buena herramienta para defender nuestros maíces. Estemos al habla, estemos en contacto. Víctor Chima, de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, porque estos temas que tienen que ver con la alimentación, con el maíz, con la milpa, sin duda nos importan a todos y a todas. Gracias, Víctor. Por ello, es necesario prohibir en la Constitución este tipo de producto, puesto que al ser de laboratorio pone en riesgo la salud pública y contamina a los maíces nativos. La iniciativa de reforma protege al maíz como elemento de identidad nacional y se le declara libre de transgénicos. Los y las campesinas mexicanas continuarán luchando para proteger su maíz nativo de los transgénicos y del glifosato. Para el informativo Voces Nuestras, informó Leticia Hernández de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina en México. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En El Salvador. Los pueblos indígenas en este país exigen que se cumpla la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que el Estado salvadoreño haga una investigación sobre la masacre de 1932 y establezca responsabilidades. También exigen que el Estado legisle y apruebe una ley que regule y proteja las garantías y derechos de la población indígena. Gabriela Méndez, desde Arpas en El Salvador, con la información.
Miembros de la Asociación Nacional Indígena, Madre Tierra de El Salvador, realizaron una ceremonia en la Plaza Gerardo Barrios para conmemorar la masacre de 1932 ocurrida en el cantón Las Hojas, Sonsonate. El vocero de la asociación mencionó que la población indígena continúa sin obtener justicia pese a la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que ordena al Estado salvadoreño que realice una investigación sobre la masacre para que repare las consecuencias de la situación y establezca responsabilidades. La población indígena y campesina del cantón Las Hojas de San Antonio del Monte continúa en total impunidad, a pesar de que existe una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le exige al Estado salvadoreño que resuelva a favor de esta población, en la cual le exige al Estado que realice una exhaustiva, rápida, completa e imparcial investigación sobre los hechos denunciados, a fin de identificar a todas las víctimas y a los responsables y someterlos a la justicia para establecer la responsabilidad a fin de que se reciban las sanciones que tan grave proceder exige. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige al Estado que adopte las medidas necesarias para impedir que se vuelvan a repetir estos hechos. Otra exigencia de la Corte es que se repare las consecuencias de la situación que ha configurado la vulneración de los derechos antes enunciados y pague una justa indemnización compensatoria a los familiares de las víctimas de la masacre. Asimismo, señalaron que la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, ha ignorado los temas que tienen que ver con el campesinado y pueblos indígenas. En ese sentido, demandaron que se apruebe una ley que regule y proteja las garantías y derechos de la población indígena. De igual manera, tenemos otra exigencia en cuanto a la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas. Creemos de que la actual administración gubernamental, junto con la Asamblea Legislativa, han tenido todas las posibilidades para poder aprobar una ley que verdaderamente garantice los derechos los derechos de las poblaciones indígenas, y además ha tenido mayoría en la Asamblea para poder ratificar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pero hasta la fecha ha ignorado todos los temas que tienen que ver con las poblaciones indígenas y campesinas en el país. Por ello, estamos exigiendo al Estado, a esta nueva Asamblea Legislativa, que se jacta de ser mayoría, que verdaderamente resuelva las problemáticas que están pasando a la población vulnerable en nuestro país. Exigimos que se legisle y se apruebe una ley que regule y proteja las garantías y derechos de las poblaciones indígenas, que se respete el artículo 63 de la Constitución de la República, que literalmente dice que El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y que adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar la identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad. Denunciamos el hecho de que los gobiernos, hasta el actual, lo único que han hecho es propaganda, es publicidad, pero la realidad que enfrentan las poblaciones indígenas es más cruda, ya que la mayoría de la población indígena vive en condiciones de extrema pobreza. Por su parte, Santos Cetinos, síndico de la Asociación Nacional Indígena, mencionó que hasta la fecha ningún gobierno en turno ha trabajado para llevar justicia a las 74 familias que fueron víctimas durante la masacre. Bueno, para mí sería importante que nosotros también pedimos que dentro de la área económica y en la área de la tierra, pues, ¿verdad? Porque directamente si nosotros, si la población indígena o los sobrevivientes que quedamos de la masacre, pues sin la tierra no somos nada, ¿verdad? Entonces, la tierra es parte de nuestra vida, la tierra es parte de que nos da la alimentación, los da todo para sobrevivir las naciones indígenas. Entonces, por eso estamos nosotros aquí, para poder exigir pues al Estado, ¿verdad? Y que ya no sigan cometiendo dolores, genocidios, ¿verdad? Violación a nuestros derechos como pueblos indígenas, ¿verdad? Todo eso se está pidiendo pues directamente como náhuatl, ¿verdad? Entonces, por eso estamos en este día aquí. Primeramente, de los hermanos que fallecieron eran 74 hermanos que fueron asesinados. Entonces, la familia de los 74 hermanos están abandonados, hermano. Entonces, es un familión de 5 o de 6 personas.
todo eso. Entonces, por eso que nosotros le estamos pidiendo al gobierno directamente que recompense, pues, ¿verdad? Ya más de 41 años, pues, de esta masacre, y no ha habido ni castigo, no ha habido nada por las personas que cometieron la masacre, pues, ¿verdad? Entonces, por eso estamos aquí. Durante la ceremonia, los miembros de la organización exigieron al gobierno de Nayib Bukele que ponga fin a las violaciones de derechos humanos cometidas por medio de la imposición del régimen de excepción. Para el informativo Voces Nuestras, desde Arpas, Gabriela Méndez. Mi música no fuera lo que es sin la revolución, ni mis palabras fueran lo que son sin la revolución. Yo fuera otro músico, yo fuera otro escritor de canciones, no el que soy. Eso se lo debo a la revolución. En Latinoamérica. Inicia la Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos. La ciudad de Foz de Iguazú, en el estado brasileño de Paraná, ubicada muy cerca de la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, recibirá la Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos del 22 al 24 de febrero. Más de 1.500 personas de 15 países asistirán a la jornada, entre ellos activistas, dirigentes de organizaciones políticas y movimientos populares, representantes de pueblos indígenas, organizaciones estudiantiles y partidos políticos, así como intelectuales y artistas, entre otros. Pasamos al reporte de Javier Tolcachier. Con una mística emocionante dio inicio en el Centro de Convenciones de Foz de Iguazú la Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos, que tiene lugar entre el 22 y el 24 de febrero. El volumen de participación sobrepasó las expectativas iniciales y habla por sí solo sobre la importancia y la oportunidad del encuentro, que aspira a construir convergencia entre los movimientos populares de la región y fortalecer la integración y la solidaridad entre los pueblos ante el renovado embate de las ultraderechas y el imperialismo. En la mañana de este jueves se desarrolló la primera conferencia que dio cuenta de los desafíos y respuestas del movimiento popular a la crisis del capitalismo, las amenazas para la paz y la soberanía de los pueblos. Rafael Freire, secretario general de la Confederación Sindical de las Américas, remarcó la importancia histórica de la jornada, retomando el proceso que llevó al rechazo al ALCA en 2005. Estamos haciendo futuro, señaló. La Jornada Latinoamericana de Integración de los Pueblos es histórica, porque la última vez que estuvimos juntos, todos los movimientos aquí, fue en 2005 en Mar del Plata, en la campaña contra ALCA. Aquí retomamos la unidad, en defensa de la democracia, en defensa de la integración, en defensa de nuestro pueblo. Aquí estamos haciendo futuro. Por su parte, desde la isla caribeña de Trinidad, Candice Cebro, del Sindicato de Petroleros, rescató la valiente gesta de los países caribeños que en 1972 establecieron contactos con Cuba a pesar de la presión en contra. Imagina lo que podemos hacer todos juntos, afirmó. Estoy muy contenta de estar aquí porque me acuerdo cuando en 1972 el Caribe, mi país, Trinidad y Tobago, Barbados, Jamaica, entramos en relaciones con Cuba cuando no hubo ningún país que quería hacerlo, y mira lo que hemos hecho, pequeños países. Entonces imagínate lo que podemos hacer todos juntos y juntas, unidos en toda América Latina. ¡Qué grandes seremos! Continuando con el programa, esta tarde se abrirán las mesas de debate en las que más de 4.000 militantes venidos de 21 países de la región abordarán las amenazas a la democracia, la ofensiva de apropiación de los bienes comunes, la precarización y ataque a los derechos sociales y la hegemonía cultural y crisis de valores. Por la tarde se desarrollará un panel de solidaridad con el pueblo palestino y el primer día se cerrará con un acto cultural en apoyo a Cuba y Venezuela. Desde Foz de Iguazú, en el marco de la cobertura colaborativa de la jornada,
Informó Javier Tolcachier, Agencia Presenza. En México. Pueblos comunales y ejidales, guardianes del bosque. La serie de radio Voces del Bosque reúne las experiencias en el cuidado de la cadena boscosa del Estado de México ante el depredador de la crisis climática. Son las voces de San Pedro Atlapulco, San Juan Atzingo y Amanalco, Valle de Bravo, quienes demuestran la importancia en la protección y preservación de los bosques ante las manchas urbanas para frenar la deforestación. Pasamos a escuchar esta producción elaborada por La Cooperacha en México. Los cambios climáticos dan cuenta de que estamos mal. Mi papá me inculcó a ir a reforestar, a ir a sofocar incendios. Hemos sembrado hasta 1 millón de árboles. Voces del Bosque. Comunidades forestales ante la crisis climática. Escucha las historias nacidas entre árboles y ríos que refrescan la tierra. Esta es una producción de La Cooperacha. Pueblos comunales y ejidales, guardianes del bosque. Tras conocer varias experiencias en el cuidado del bosque, llegamos al capítulo final de nuestra serie. Aunque las experiencias presentadas están localizadas en las cadenas de bosques del Estado de México y sus colindancias con Morelos y la Ciudad de México, innumerables casos como estos ocurren en otros bosques del país. Las comunidades indígenas de los bosques rompen el mito de que las áreas protegidas son las únicas formas de preservar los bosques. Por el contrario, demuestra que son quienes detienen las manchas urbanas y frenan la deforestación. Habla Francisco Chapela, asesor de la organización Estudios Rurales y Asesoría Campesina. Las comunidades que tienen bosques tienen mucha autonomía. Lo opuesto de eso son las plantaciones de Nequén en Yucatán, las plantaciones de tabaco en la cuenca del Papaloapan, las plantaciones ahora recientes de soya, de palma de aceite, que vuelven a la gente dependiente. Es exactamente lo contrario, tienen que trabajar para un patrón en condiciones miserables y no tienen opción. Entonces, el desaparecer los bosques y el desvincular a las comunidades de sus bosques, como que ha sido históricamente una estrategia de control. Uno de los pendientes en materia de política pública es la de crear un marco de equidad con quienes cuidan los bosques. Las ciudades han acumulado una enorme deuda por la cantidad de recursos ambientales que consumen. Caminar hacia esquemas que retribuyan es una tarea necesaria para preservar los bosques y mitigar el cambio climático. Yo creo que lo más importante es que se les reconozca su importancia como guardianes de ese patrimonio importante que es la cubierta forestal y son los ecosistemas forestales. Son la cantidad de plantas, animales, microorganismos que están ahí alojados y de los que dependen muchísimas cosas, ¿no? Y que la sociedad, digamos, oficialmente México, pues es mayoritariamente urbano. Pues se necesita que esa población mayoritariamente urbana respalde, fortalezca, reconozca el papel de resguardo de las comunidades forestales. La Ciudad de México depende del manejo de las cuencas hidrológicas, de los alrededores. O sea, si comunidades como las de ahí, de cerca de las lagunas de Zempoala, dejan de resguardar sus bosques, le va a faltar agua a la Ciudad de México. Entonces, por el interés de los chilangos, hay que apoyar a esas comunidades que resguardan los bosques, ¿no? El cambio climático tiene mayores efectos en las comunidades y pueblos indígenas. Mientras las corporaciones e industrias adaptan los marcos legales al beneficio económico, la responsabilidad climática se democratiza, pero se exige más a quienes aportan más. Habla a Andrés Juárez, coordinador del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura en la zona centro de México. Por otro lado, hay una serie de retos que tienen que ver con cuestiones un poco más sencillas, no dejan de ser complicadas, pero que son más sencillas en el sentido de que dependen de los gobiernos. Está la falta de subsidios para el manejo territorial, está la falta de atención de las instituciones, estoy hablando del sector agrario del gobierno, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Desarrollo Agrario, que está completamente desaparecida.
el Registro Agrario Nacional, que está completamente rebasado en sus capacidades, no tienen forma de atender la cantidad de responsabilidades que tienen. La Secretaría del Medio Ambiente, que está completamente en otros temas que no son el atender a los bienes comunes, a los bosques, o más que retos serían obstáculos, ¿no?, que tienen que pasar las comunidades en tratar de hacer un manejo regulado y un aprovechamiento sustentable del bosque. Pues tienen que pasar una serie de obstáculos institucionales que les cuestan tiempo y les cuestan recursos. Si en algún momento se aspira a una verdadera mitigación climática, hay que aceptar que se necesitan formas de organización distintas a la política tradicional. Escuchemos a don Artemio de la Cruz Lara, ejidatario de San Lucas Amanalco. Yo siento que, y no es imaginación ni invento mía, sino que he visto así de que los núcleos agrarios, ya sea llámese comunales o ejidos, como que hay más esa unión, esa hermandad como para hacer las cosas colectivamente como faenas y los hacemos, y en ocasiones pues cuando no obedecemos hasta nos aplicamos ahora sí que una sanción que casi no se da, pero por lo mismo de que yo creo que también ya muchos sienten que el bosque es de todos, es mía, es de ustedes también, ¿por qué no decirlo de esta manera? Ante la crisis climática o el ardiente sol, al que el bosque cuida, buena sombra le cobija. Es Raúl Raimundo Hermenegildo, jefe supremo tlahuica de San Juan Atzingo. Mire, nosotros la relación con el bosque pues ha sido muy bonito, porque incluso nosotros reforestamos, nosotros le cuidamos por los incendios. A la hora de sembrar un árbol, pues nosotros le platicamos que crezca para que nos dé aire, nos dé oxígeno, nos dé agua. Desde luego nos da sombra. Conoce más de las comunidades forestales en vocesdelbosque.org.mx. Esta publicación es financiada con recursos de la Rosa Luxemburg Stiftung, con fondos del BMZ. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Llegamos al final de la emisión 813 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Queremos agradecer a nuestra red de corresponsales y a las emisoras aliadas, así como a la estimable audiencia cuya sintonía y apoyo hacen posible este informativo semanal. Recuerden seguirnos en Spotify y en nuestras redes sociales, donde nos puede encontrar como Voces Nuestras. También le invitamos a visitar el sitio web vocesnuestras.org para acceder a más información y recursos educativos. Por ahora nos despedimos, pero nos encontraremos nuevamente la próxima semana. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.